Ahora sí. Hola chicos, espero estén todos muy bien. Esta va a ser la continuación a la ayudantía que estuvimos viendo ayer, que se cortó por temas del Zoom y yo después no la pude continuar. Pido disculpas al tiro con respecto a eso. Bueno, este es mi correo, matías.gajardo.a@usach.cl. Pueden comentarme acá cualquier duda que tengan de la ayudantía o del curso en general. No tengo ningún problema en responder. Voy a estar algo ocupado el fin de semana porque mi cumpleaños entre medio y trabajo los fines de semana, pero de que les respondo, lo respondo. No sé si tal vez a las 4 de la mañana, pero les voy a responder a todos. Bueno, esto ya lo vimos todo, ¿cierto? Vimos los comentarios, vimos toda la materia. Me parece que a las personas que asistieron ayer no había ninguna duda y nos quedamos acá. Estoy grabando, ¿cierto? Sí, ya. Entonces, vamos con esto. Dice, la A dice, de este problema dice que planteemos formalmente el problema de elección del consumidor. Para plantear este problema, ¿cierto?, de elección del consumidor, tenemos que encontrar el óptimo del consumidor, que viene a ser igualar la tasa marginal de sustitución, lo siento si escribo un poco feo, chiquillo, a la relación de precios subjetiva. O no, relativa, disculpe, relativa. Finalmente, cuando nosotros hablamos de algo marginal en fundamentos de economía, chiquillo, en general en todo el curso, me parece que no hay casi ninguna excepción, vamos a hablar siempre de algo muy en el límite. Al final estamos viendo la tasa de cambio cuando agregamos uno más, uno más, uno más. ¿Qué va si agregamos uno más? Y uno más, y uno más, y uno más. Entonces, cuando analizamos las cosas tan al límite, tan al borde de lo que estamos viendo, vamos nosotros a ocupar el concepto de derivada. Seguramente también vean análisis marginal en otro momento de sus carreras, porque es algo igual bien interesante en la mayoría de ingeniería. Se tiene que hacer un análisis marginal de las cosas. Y este es el puntapié inicial, ¿cierto?, que tienen para eso. Así que cuando hablemos de marginal acá, porque igual los vamos a poner más adelante en el curso, van a haber muchos conceptos que ustedes digan, no sé, por ejemplo, después va a estar la producción marginal, y ustedes tienen que saber al tiro de que, como es marginal, se refiere a la derivada de la producción, ¿cierto? Siempre va a ser la derivada. Entonces, tenemos acá las utilidades marginales, ¿cierto? Para obtener la utilidad marginal de x, como acabamos de hablar, ¿cierto?, tenemos que agarrar la función de utilidad, que viene siendo esta función que nos entregan acá, y derivarla con respecto a x. De esa derivada obtenemos finalmente esa ecuación de ahí. Después ganamos la derivada con respecto a, o sea, la función de utilidad y la derivamos con respecto a ahí, obteniendo finalmente ese concepto de ahí. Si nosotros dividimos eso, ¿cierto? La derivada con respecto a x dividido la derivada con respecto a y, y empezamos a simplificar las cosas, finalmente vamos a tener este, no me sale, esta ecuación de acá. Así va a quedar el despeje final. Y igualando con lo que teníamos al principio, que finalmente la tasa marginal de sustitución tiene que ser igual a la relación de precios subjetivos, relativa, tendríamos eso de acá. De acá nosotros podemos despejar y o despejar x, ¿cierto? Acá hay un despeje de y que quedaría de esta forma, y x quedaría de la forma análoga, ¿cierto? Quedaría x igual a alfa y precio de y, me parece, por beta precio de x. Algo así. Igual lo pueden comprobar. Y con eso ya tendríamos formalizado el problema de elección del consumidor. Simplemente encontrar el óptimo y despejar. El AVE dice, obtenga la demanda, está apuntando obtenga la demanda marshaliana de ambos bienes. Pero ustedes pueden obtener una demanda marshaliana, lo que tienen que tener en cuenta es que la demanda marshaliana tiene dentro de su concepto o se extrae a partir del ingreso. Entonces, con esta ecuación que encontramos acá, nosotros hacemos nuestra ecuación de ingreso, ¿cierto? Que viene a ser eh, lo que consumimos de X. Voy a ponerme la pluma. No, el puntero lo hace. Lo que consumimos de X por el precio que tiene este bien, más lo que consumimos de Y por el precio que tiene este bien. Finalmente es todo el dinero que nosotros estamos desembolsando en el consumo de estos bienes, ¿cierto? La cantidad que consumimos por su precio nos va a dar una cantidad monetaria y la cantidad que consumimos por su precio nos va a dar otra cantidad monetaria. La suma de las dos nos va a dar todo el dinero que nosotros desembolsamos en el consumo de ambos bienes. De acá nosotros podemos despejar este i, o sea, no despejar, sino que reemplazar este i con el despeje que habíamos hecho antes. Obtendríamos estas ecuaciones de acá y haciendo los respectivos despejes llegaríamos a estas demandas de acá. Despejando x, ¿cierto? Obtendríamos la demanda marginal de x, que como se fijan, tiene el ingreso como parte de la ecuación, y despejando ahí tendríamos la demanda marshaliana que tiene el ingreso también en la ecuación. Esa es la característica de este tipo de demanda. Y con eso ya tienen la A y la B. La C dice, nos dan valores para esto. Dice, si alfa y beta son igual a un medio, el ingreso es igual a 1000 y el precio de X es 50 y el precio de Y es
100 y se encuentran las cantidades demandadas de X e Y, compruebe que cumple la restricción presupuestaria. ¿Qué haríamos entonces? Si ustedes han prestado un poquito de atención a lo que están haciendo, sabrían de que acá nosotros lo que sacamos fueron demandas marcianas. Entonces, siempre que se hable de un concepto de demanda, lo que está intentando modelar esa ecuación o función viene a ser la cantidad demandada de ambos bienes, ¿cierto? O la cantidad demandada del bien que se está estudiando. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos esta cuestión de acá, que esperemos que tengamos todos los datos, revisemos. El beta nos lo dieron, que sería un medio, 0,5. El ingreso era de 1000, el precio de I era de 100, el alfa era de 0,5 y el beta era de 0,5. Entonces, efectivamente, nosotros de acá, de esta ecuación de X, podríamos despejar las cantidades demandadas de cada uno. Disculpen. Tendríamos que reemplazar acá, ¿cierto? Sería, como les dije, el alfa igual a 0,5 por el ingreso que era de 1000, el precio de X que era de 50 y alfa más beta eran 0,5 y 0,5, por lo que la suma finalmente es de 1. Lo mismo para el caso de ahí, 0,5, ¿cierto? Por el ingreso que nos dijeron que era 1000, el precio de ahí nos dijeron que era 100, y acá igual de nuevo 0,5 más 0,5 termina siendo 1. Y obtenemos estas dos cantidades de banda, donde nos da de que X es de 10 y la cantidad de Y es de 5. ¿Cómo comprobamos? Porque ahí no termina la respuesta, ¿cierto? También nos pedían de que comprobáramos de que se cumple la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria, chiquillos, siempre tiene esta forma de acá. Como lo intenté explicar, viene siendo lo que se consume por su precio, y así para todos los bienes que estemos estudiando. Entonces, comprobamos que finalmente se cumple. Sabemos que el ingreso tiene que ser igual a 1000, ¿cierto? Porque fue lo que nos dieron. Por lo tanto, lo que tendríamos nosotros es la cantidad que consumimos de X por el precio de X, más la cantidad que consumimos de Y por el respectivo precio de Y. Voy a seguir acá abajito. En el reemplazo final quedaría, acabamos de obtener que la cantidad de X era 10, el precio de X, disculpen, era 50, más la cantidad que consumimos de Y, encontramos que era 5, y el precio que tiene este bien es de 100. Uy, ahí le puse ahí. No. Sí. Esto nos da 500, ¿cierto? Más 500 hacen justamente los 1000 que nosotros teníamos de ingreso al principio. Por lo tanto, podríamos acelerar de que, dadas estas cantidades, se cumple efectivamente la restricción presupuestaria. Y eso de verdad, esta pregunta, chiquillos, son sacadas de pruebas, de verdad, son muy así las preguntas de las pruebas. Eh, y eso. Esto tiene como 2 o 3 ítems más que tienen que ver con el efecto Higgs y Slatsky, y finalmente un análisis comparativo de ellos, pero realmente, por lo que nos dijeron los profes, no alcanza a entrar esa materia en la prueba. Por lo tanto, igual recorté el ejercicio igual era un poquito más largo, pero este tipo de funciones de utilidad son muy típicas en la prueba, siempre hacen algo así, y creo que este era un buen ejercicio para demostrar un poco, porque como las utilidades vienen como un concepto algebraico y nada con números, no es como un x cuadrado y cubo, que ya tal vez sería un poco más fácil en el análisis matemático, pero acá tienen todo el concepto algebraico detrás, y esto les serviría para modelar cualquier tipo de función de esto. Finalmente, esta es la fórmula base del modelo Cobb-Douglas, que siempre aparece en la prueba. Así que les recomiendo que le echen un ojo e intenten hacerlo a mano. No es tan complicado y acá están todos los pasos. Y el último ejercicio que tenía preparado para ayer, que no pudimos terminar, era este de tablas comparativas. Dice, la siguiente tabla muestra la cantidad de horas asignadas a producir 1 kilogramo de cada uno de los dos bienes en los respectivos países. La pregunta nos dice, determina la cantidad producida en una jornada de 8 horas de trabajo en cada país, la tabla del gráfico de frontera de posibilidades de producción, obtenga la matriz de costo de oportunidad explicando en qué bien muestra ventajas comparativas de cada país para su utilización en el intercambio. Vamos con la primera. Nos dicen de que la jornada de trabajo dura 8 horas. Como nosotros tenemos esto acá en minutos, ustedes tienen dos caminos, ¿cierto? O pasan todo esto a horas y trabajan todo con horas, o lo pasan todo a minutos, ¿cierto? Yo, simplemente para respetar un poco la tabla que estaba, decidí pasar esto a minutos. Nos van a quedar 480 minutos, creo. Y finalmente, ¿cómo nosotros, por ejemplo, podemos obtener cuánto consumió, no cuánto consumió, cuánto produce Chile en cobre? Nos dicen de que Chile para producir un lingote de cobre, o sea, 1 kilogramo de cobre, se demora 120 minutos. Por lo tanto, si nuestras horas efectivas de trabajo al día nuestra jornada de trabajo son de 480 minutos, tendríamos que dividir 480, ¿cierto? En los 120 minutos que nos entregan, y eso nos daría
¿Cuánto cobre puede producir Chile en una jornada de trabajo? Voy a seguir acá. Finalmente este número es 4, ¿cierto? Me parece que sí. Con gas sería lo mismo, ¿cierto? ¿Cuánto gas puede producir que Chile? Como la producción de gas es la mitad, ¿cierto? De lo que era el cobre se demoraba 120 minutos, 2 horas, y el gas se demora solamente 1 hora, 60 minutos. Teníamos que volver a dividir 480, ahora en 60, y obviamente nos va a dar el doble de producción, que sería 8. Y para Brasil, finalmente, la misma lógica, porque las horas de trabajo son las dos para los mismos países. Tendríamos los 480 minutos de la jornada de trabajo, partido de los 240, que nos daría 2. Y así para cada una, porque si se fijan, Brasil tiene las mismas cantidades, los mismos tiempos de producción en ambos bienes. Ahora bien, veamos cómo queda la tabla final. La tabla final nos queda de que Chile. Ay, espera. La tabla final nos queda de que Chile puede producir 4 lingotes o sea, 4 kilogramos de cobre por jornada de trabajo, 8 kilogramos de gas por jornada de trabajo, y Brasil puede producir 2 y 2. Ahora bien, ¿cómo obtenemos esta tablita comparativa de la derecha? Lo que intenta reflejar esta tablita es el costo de oportunidad que está perdiendo Chile o dejando de ganar, si quieren verlo así, por producir cobre o gas. Un ejemplo. Por ejemplo, Chile, supongamos que el ministro de Producción de Chile, no sé, el de Hacienda, el que sea, decide que Chile va a producir solamente cobre en su jornada de trabajo. Finalmente, por cada lingote de cobre que nosotros compramos, ¿cierto? 1 kilogramo de cobre, o sea, compramos, producimos, estamos perdiendo 2 kilogramos de gas, porque si nos fijamos en la tablita de acá, Chile en 120 minutos produce 1 kilogramo de cobre y de gas lo produce cada 60 minutos. Es decir, de que por cada 120 minutos que pasen, Chile produciría 1 de cobre, pero estaría dejando de producir 2 kilogramos de gas. Eso es lo que intenta reflejar un poco esta tablita. Si nos fijamos, tenemos 2 kilogramos de gas, y acá en la tabla del gas, por cada 1 kilogramo de gas que producimos, ¿cierto? Estaríamos dejando de producir 0,5 kilogramos de cobre. Por lo tanto, nos daría 0,5. ¿Cómo se obtiene finalmente? Por si alguien aún, para que quede igual un poco más explícito, lo que habría que hacer es dividir este número, más claro, este numerito de acá sobre este. ¿Cierto? Por ejemplo, si queremos encontrar el cobre, tenemos que fijarnos en la cantidad de gas que nosotros estamos perdiendo. Por lo tanto, iría lo del gas arriba, partido de lo del cobre. Nos daría 2. Para encontrar, por ejemplo, acá, la del gas, cuánto nosotros estamos perdiendo de cobre, sería, haciendo la misma analogía, tendríamos que agarrar el numerito de producción del cobre y dividirlo sobre el gas. Daría 4 sobre 8. Nos daría 0,5. Y así finalmente podemos obtener toda esta tablita de acá abajo. Donde, ¿qué concepto podemos sacar de acá para la especialización de la economía? ¿Qué podemos concluir? Finalmente podríamos decir de que Chile tiene una ventaja comparativa en Brasil en el cobre, ¿cierto? O sea, en el gas, porque Chile pierde menos cobre del que pierde Brasil para producir 1 kilogramo de gas. Así es ese análisis que tienen que hacer. Supongamos que Chile y Brasil quieren producir gas, ¿ok? Finalmente, el que pierde menos o el que deja de ganar menos por esta actividad económica viene siendo Chile, porque solamente pierde 0,5 kilogramos de cobre, mientras que Brasil estaría perdiendo 1 kilogramo de cobre por cada, por cada kilo de gas producido. Y acá, al revés, sería todo al revés, ¿cierto? En la parte del cobre. Si Chile y Brasil quieren producir cobre, eh, Chile estaría perdiendo 2 kilogramos de gas por cada kilogramo de cobre que produce. Por lo tanto, básicamente está perdiendo el doble, mientras que Brasil solamente por cada kilogramo de cobre que produce, pierde efectivamente 1 kilogramo de gas solamente. Por lo tanto, comparativamente, a Brasil le convendría más, en comparación con Chile, esto es importante, en comparación con Chile, le conviene más centrarse en una producción de cobre porque pierde menos gas que Chile al producir. Y Chile la contraparte, ¿cierto? Le conviene centrarse en una producción de gas porque comparativamente pierde menos que Brasil al producir. Y eso es toda la identidad que tenía, chiquillos. Lo anterior, como les dije, vaya en otro video que no pudieron ir los dos juntos. Espero que haya quedado todo claro y como les dije, si alguien tiene alguna duda, no duden en escribirme el correo, algo de la materia o algo de pregunta de la ayudantía. Y eso, muchas gracias por ver el video y espero que les vaya muy bien en la prueba.